Amados, nuestro pastor Esdras Kelly nos va a compartir la palabra en esta noche como padre de esta casa, ¿verdad? Dios le ha puesto esta responsabilidad. Hoy vamos a ser bendecidos con esa palabra. Bendiciones a toda esa Trinidad que está con nosotros hoy. Gracias, amados, por darnos ese fuerte apoyo. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho, amados. Que el Señor les bendiga más. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en esta noche y le voy a pedir que se pongan de pie conmigo para que leamos algunos versos de una historia muy interesante. Escuché a la hermana cuando comenzó el culto que hablaba de los valientes de Gedeón. Dijo, bueno, la hermana va a predicar el mensaje de hoy. Pero en el Señor no hay coincidencia, ¿verdad que no? En el Señor hay propósito. ¿Cuántos dicen amén? Jueces capítulo 7, versos 7 al 9. Vamos a leer estos versos y entonces vamos a pedirle al Señor que hable en nuestras vidas a través de su palabra. Jueces 7, 7 al 9, leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Gracias, Padre, por tu palabra. En esta noche, tu palabra que es viva, que es eficaz. Tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Espíritu Santo, nosotros nos exponemos a tu palabra en esta noche. Habla a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Habla, Señor, a la iglesia remanso de Dios en esta noche. Instrúyenos, Señor, en el consejo de tu palabra, Padre, y permite que nosotros tengamos un corazón abierto para escuchar, abierto para obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. El contexto de esta historia es un pueblo asediado por los madianitas, asediado por las naciones circunvecinas, por la razón y el motivo de que el pueblo de Dios se había alejado de Dios. Cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios, entonces comienzan a suceder cosas que no son agradables. Esto en el contexto del pueblo de Israel, esto en el contexto de nuestro pueblo dominicano también. Porque nuestro Dios, a pesar de que es un salvador personal, nuestro Dios es el Dios de toda la tierra. La palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. De manera que el interés de Dios es que la gente, la humanidad pueda vivir en paz, pueda vivir en torno a él, pueda vivir en seguridad. Pero cuando la gente, cuando el pueblo se desenfoca de Dios y pone su vista en los ídolos, en las cosas materiales, en las cosas ilusorias y pasajeras de la vida, entonces ocurre lo que ocurre con todos los pueblos que se olvidan de Dios. Viene el caos, viene la tormenta, viene la debacle, y creo que nuestra historia hoy, pastor, no es tan diferente como la historia del pueblo de Israel en ese tiempo. Porque la palabra dice que en el tiempo de los jueces, la gente se había olvidado de Dios y todo el mundo hacía como mejor le parecía. La gente vivía vida desenfrenada, ajena a la vida de Dios, ajena a la palabra de Dios.
Y esto trae como resultado caos. Nosotros en nuestro país estamos viviendo caos, pero en medio del caos Dios siempre levanta a un hombre. En medio del caos Dios siempre levanta una salida. Dios siempre levanta una respuesta, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Entonces, Dios, que había dado promesa al pueblo de Israel, aun cuando el pueblo había pecado horriblemente delante de Dios, Dios levantó a Gedeón. Y Dios levanta a Gedeón, ¿sabe por qué? Porque Dios es fiel. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de su palabra. Dios no se olvida de lo que te ha dicho. El Señor ha dicho que tiene pensamientos buenos para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y el Señor también tiene pensamientos buenos para remanso. El Señor sigue teniendo pensamientos de expansión para esta iglesia, porque esta es una iglesia que ama al Señor, que busca a Dios y que se acuerda del pobre. Se acuerda de los más necesitados, y eso le agrada a Dios. Eso motiva la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y la fidelidad de Dios está directamente relacionada con el cumplimiento de sus promesas. Dios hace promesas y le da seguimiento. Para que usted vea la diferencia entre Dios y los hombres. Los hombres en la tierra hacen promesas y muchas veces se olvidan de ellas. Las abandonan porque a veces hacen promesas basados en sus propios intereses y no en el interés de los demás. Pero Dios hace promesas siempre basado en el interés del pueblo. Porque Dios no necesita nada de nadie. Dios es autosuficiente. Él es increado, Él es el autor de la vida, el autor de la creación, el creador de todas las cosas. De manera que Él no necesita nada de nadie. Cuando Él hace una promesa, normalmente está pensando en ti. ¿Cuántos adoran su nombre? Una promesa es la expresión de la voluntad de darle algo a alguien o hacer algo por alguien. En la Biblia, una promesa es una declaración de lo que Dios se compromete a otorgarle a una persona o a un individuo o a toda la humanidad. Una promesa es una palabra de Dios. Y una palabra de Dios no es solamente un deseo. Una palabra de Dios es una semilla de cumplimiento. Cuando Dios da una palabra es porque Él ya está viendo el cumplimiento de esa palabra. ¿Cuántos adoran su nombre? Entonces Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas, independientemente de cómo nosotros y de cómo el mundo se desenvuelva. Los planes de Dios para bendecir al hombre que busca a Dios, esos planes se mantienen. Esos planes se mantienen. Los planes de Dios con los hijos de Dios se mantienen. Pero Dios siempre está esperando que nosotros seamos correspondientes. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la palabra que Dios, así, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él jamás rompe sus promesas. Él jamás falta a su palabra. Sin embargo, Él está esperando una actitud correspondiente de cada uno de nosotros. Cuando nosotros honramos nuestra palabra para con Dios y somos fieles a Dios, imagínense. Si Dios es fiel con nosotros siendo nosotros infieles, imagínense cuando nosotros le somos fieles a Dios. Qué bueno es cuando nosotros podemos ser correspondientes con Dios. Pero muchas veces los ídolos del corazón del hombre, nuestros propios intereses asusados por el pecado, nos alejan de Dios y entonces vienen las consecuencias difíciles. ¿Cuántas personas están viviendo consecuencias difíciles porque se han alejado de Dios? Porque han abandonado el sitio donde le dijeron a Dios que iban a estar. Y Dios siempre está en el mismo lugar. Dios es inmutable. Dios no cambia, pero nosotros a veces nos movemos. Y cuando llega la bendición, a veces no estamos donde Dios nos dejó. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero Dios sigue siendo fiel. Gloria al nombre del Señor. Por eso Dios visitó a Israel y le trajo un libertador llamado Gedeón. Entonces,
en esta conducta de Dios de ser fiel a su palabra, de honrar a su palabra, Dios visita a Israel para tener misericordia de ellos, porque Dios es Dios misericordioso. ¿Cuántos lo creen? Porque la fidelidad es un atributo de Dios. Dios es fiel. Dice la palabra que el Señor es fiel con nosotros. El Señor es fiel protegiéndonos del mal. Dice que el Señor es fiel, quien nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. También dice la palabra que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, el cual juntamente con la prueba dará la salida para que podamos soportar. ¿Cuántos conocen a un Dios que es fiel? Pero Dios es fiel, ahí no hay dudas. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros, que nos movemos mucho de acuerdo a nuestros intereses. Hacemos malos cálculos porque somos creativos. Desde el inicio el hombre es creativo para su mal. Porque Dios le dijo al hombre: de todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol que está en el centro del huerto. De ese no comerás, porque el día que de él comiere, de cierto morirás. Pero el hombre dijo: pero la serpiente está diciendo que nosotros podemos tener un chance. Vamos a jugar esta loto a ver si no la sacamos. Vamos a jugar esta ruleta rusa. Y justamente el tiro los alcanzó. Porque Dios es fiel, pero Dios tiene una palabra que también es inmutable. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios es para ser obedecida. La palabra de Dios es para ser atencionada, para ser atendida, para ser observada, para ser respetada, para ser acuñada a nuestro corazón. Tenemos que hacer que la palabra de Dios calce en nuestro corazón, como dijo el salmista David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el corazón humano es creativo y tiene la tendencia a desviarse de la palabra de Dios. Y Dios le dijo a Gedeón: busca hombres para que vayan a la guerra. Te voy a dar la salvación en tus manos contra los madianitas. Busca hombres. Y Gedeón buscó 32,000 hombres. De esos 32,000 hombres, Dios le dijo: son muchos. Diles que vayan a beber al río, y los que se lleven el agua a la mano, entonces selecciona a esos. Y entonces quedaron 10,000, y de los 10,000 que quedaron, entonces él le dijo: dile que los que tengan miedo, pues que se devuelvan. Y quedaron 300 hombres en total. ¿Sabe por qué Dios permitió que solo quedara ese remanente, ese reducto? Por el peligro de la autosuficiencia en el corazón del hombre. El peligro del orgullo, hermanos. Dios sabe que el corazón del hombre está inclinado de continuo hacia el mal. El hombre busca comer del fruto de sus propias manos. Busca siempre llevarse la honra, busca siempre llevarse la gloria. Y le sucede como a aquellas ranitas, no sé cuántos recuerdan. Aquellas ranitas que iban para una fiesta de animales en una montaña allá lejísimo. Y entonces los caballos se iban corriendo, las águilas se iban volando. Y bueno, se iban en diferentes formas, pero las ranitas no podía, porque imagínense, las ranitas son lentas. Y ella está allí viendo todos los animales corriendo para la fiesta y ella no se puede ir. Entonces ve a dos aves y las llama. Y le dice: vengan acá, yo quiero ir a la fiesta, pero yo no voy a llegar. Y ellas le dijeron: bueno, ¿y cómo nosotros te podemos llevar? Y ella dijo: ¿saben lo que vamos a hacer? Busquen una ramita, y entonces cada una la agarra agarran la ramita por un lado, por un extremo, y yo me agarro con el pico del centro de la rama. Y ahí ustedes me llevan y yo me aprieto bien y nos vamos. Y dijeron: wow, pero qué gran idea. Entonces hicieron así, buscaron el palito, la ranita se agarró, la mordió, y ahí iban pasando por los pueblos, pasando por los bosques, y donde quiera que pasaban por una aldea, la gente decía: wow, pero qué ave más inteligente,
qué aves que son sabias, miren cómo llevan la ranita. Y la ranita por dentro, pero la idea fue mía. La idea fue mía. ¿Cómo están diciendo que son las aves? Y entonces está pasando por un pueblo grande y la gente está aplaudiendo a las aves. ¿Qué ave más inteligente? Y ella, no pudiendo aguantar más, abrió la boca y dijo, la idea es mía. Entonces no pudo llegar porque se cayó. Ese es el peligro de la autosuficiencia. De creer que siempre nosotros lo podemos hacer a nuestra manera y que nos va a salir bien. Pero la palabra nos manda a confiar en el Señor, que Él es fiel. Nuestro Dios es fiel y nosotros todos lo podemos, pero es en Cristo quien nos fortalece. Dios es fiel, nosotros necesitamos confiar en Él en todo tiempo. Por eso Dios le dice a Gedeón, mira, te vas solamente con esos 300. Te vas con 300 para que después no diga Israel, con mi propia fortaleza me he salvado. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere que nosotros lo reconozcamos. Dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué clase de planes tú tienes en tu mente, en tu corazón? Quizás Dios ha puesto planes, metas, Dios ha puesto sueños en tu corazón, pero Dios quiere que tú los reconozcas a Él como primero en todos tus caminos. Que tú te adhieras a Él, que tú te adhieras a su plan. Que si tú tienes un plan bueno, que reconozcas que el plan viene de Él, que no viene de ti. ¿Cuánto adoran al Señor? Hay personas que son como las ranitas, que no quieren que nadie le tome su ventaja, que nadie le tome su lugar, que nadie le tome su idea. Pero tenemos que darle la gloria a Dios, porque si algo somos, es por Él y para Él. ¿Cuántos adoran su nombre? El peligro de la autosuficiencia. Dios le estaba enseñando a Gedeón que la batalla no era de Gedeón, sino que era de Dios. Que los resultados lo iba a dar el Señor y que la gloria y la honra tenía que ser para el Señor. Que nuestras fuerzas no son suficientes para pelear nuestras batallas. Y eso es importante reconocerlo, porque en ese momento le damos paso al Señor y le decimos, Señor, ven, pelea mi batalla. Señor, haz tu obra en mí, glorifícate en mi vida, que sea como tú quieras y no como yo quiero. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Pero para eso nosotros necesitamos tener ese tesoro en vasos de barro. Porque normalmente queremos hacer nuestra voluntad, ¿sí o no? Ese es el peligro de la autosuficiencia. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y hoy tenemos a gente decretando, y tenemos a gente declarando, y tenemos gente diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer. Y eso es un problema. Hello. Tenemos a gente diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer. Y Jesús le dijo, Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Aleluya. Entonces la salvación es de Jehová. Dios le dice a Gedeón, con 300 hombres, con estos 300 hombres, entregaré a los madianitas en tus manos. Porque Dios también salva con 300. ¿Cuántos dicen amén? Dios también salva con pocos, pastor. Miren cómo Remanso se ha extendido, siendo una iglesia que no es la más grande de la ciudad, pero tiene obras, tiene trabajo, trabaja con niños, trabaja con diferentes cosas, porque Dios bendice con poco también. Aleluya. Eso es cuando nosotros lo reconocemos a Él en nuestros caminos. Él se encarga de abrir puertas. Él se encarga de abrir puertas. No es cuestión de suerte. Es cuestión de que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Es cuestión de que nosotros estemos en el carril de Dios. Cuando estamos en el carril de Dios, sucede como dice la hermana Noemí, que de lo poco Dios hace mucho. Gloria al nombre del Señor. La salvación no depende de números. La salvación no depende de recursos. Cuando Dios ha trazado un rumbo, Dios hace que los recursos te sigan.
Cuando Dios ha trazado una pauta, el Señor provee los recursos para que las cosas sean como Él quiere y para que su nombre sea glorificado. Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte, mostrando que Él cumple su propósito en el que Él quiere y cuando Él quiere. ¿Cuánto adoran su nombre? Aleluya. Aunque la lógica diga lo contrario, Dios está listo para hacer cosas extraordinarias, maravillosas. Porque ¿cómo iba a poder Gedeón con 300 a salvarse cuando los madianitas eran cientos de miles? Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible o difícil para ti es posible cuando tú lo pones en la mano de Dios. Cuando tú tomas lo poco que tú tienes y lo pones en la mano del Señor, eso se multiplica como los panes y los peces. ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de la provisión. Él es el dueño de los recursos. Solo hay que alinear nuestros planes con los planes de Él. ¿Cuántos adoran su nombre? Aleluya. Y para esto, entonces, hay que tener un elemento básico. Para ver esta maravilla del Señor, hay que tener obediencia. Hay que tener obediencia. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios es fiel, pero Él espera algo de nosotros. Tenemos que responder de manera adecuada a la fidelidad de Dios. Cuando respondemos adecuadamente a la fidelidad de Dios, entonces todo su bien y toda su misericordia nos siguen. Porque nuestro Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces Dios le dijo a Gedeón, dile al pueblo, levántense, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. La fe genuina se traduce en acción. Usted no puede simplemente creer y quedarse estático. Usted necesita creer y moverse en el tiempo y en el ritmo de Dios. Y entonces el Señor comienza a hacer las cosas. Cuando los discípulos estaban en aquel lugar con Jesús y se había acabado la comida, el Señor preguntó, bueno, ¿qué tienen ustedes? Porque ellos dijeron, Señor, no, aquí no tenemos nada, no tenemos nada para darle de comer a tanta gente. Y Él le dijo, siempre hay algo, siempre hay algo. Siempre algo, busquen. Entonces ellos se pusieron a accionar, encontraron 5 panes y 2 peces y lo trajeron al Señor y ahí ocurrió el milagro. Pero hay que ser obediente y hay que ponerse en movimiento. ¿Cuántos dicen amén? Me encantó el testimonio del pastor Samuel Santana porque él estaba en otro lugar y el Señor puso un sueño en su corazón, puso una inquietud de levantar una obra en este sector. Y él rápidamente vino y ni siquiera se acomodó y salió a la calle a hacer lo que el Señor le estaba mandando a hacer. Porque luego hay personas que quieren que el Señor los bendiga, pero no se mueven, pastor. No se mueven, no se ponen en acción, no se ponen en movimiento. Y la fe siempre viene acompañada del movimiento. Siempre viene acompañada de la disponibilidad. Siempre viene acompañada del heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque Dios quiere usarnos, pero nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. La obediencia, aun cuando pueda parecer irracional en algún momento, ante los ojos humanos, es el camino para experimentar la victoria que da Dios. Así es como Dios obra cuando nosotros nos ponemos en acción al oír su palabra. Gloria al Señor. Y entonces, ¿qué hizo Gedeón? Gedeón recuerden que está atemorizado. Recuerden que Dios se le aparece a Gedeón debajo de la encina de Joás Abieserita. Recuerden que Gedeón está allí aventando el trigo, pero no en el lugar normal. Lo está aventando, está limpiando el trigo en el lagar, un lugar más estrecho, un lugar más de bajo relieve. Está prácticamente escondido allí. Y el ángel de Jehová se le aparece, le dice, levántate, varón esforzado y valiente. Y él
porque Jehová está contigo. Y le dice, pero ¿cómo que Jehová está conmigo? Y mirando, yo estoy aquí escondido. Pero Dios lo había seleccionado. Porque ¿sabe qué? Dios no te selecciona por tu capacidad. Dios no te selecciona por tus habilidades. Dios no te selecciona por tu apellido, por tu rango. Dios te selecciona porque Él tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Aleluya. Él te llama donde tú estás para que la gloria y el poder sean siempre de Él y no de nosotros. Y allí entonces Dios trata con este hombre para que salvara a toda una nación. Imagínese usted, si usted fuera Gedeón y le dijeran, mira, tú vas a salvar a tu pueblo, tú vas a salvar a tu comarca, tú vas a salvar a tu provincia, tú vas a salvar a tu municipio. Óigame, a cualquiera se le ponen los huevos baratos, ¿verdad que sí? A chele, como dicen. Pero cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando es Dios que te comisiona, Dios genera los medios para que tú tengas la victoria. Solamente hay que ser obediente y tomar acción, tomar acción. Hay que moverse. Cuando Dios llama, hay que moverse. Hay personas que quieren que Dios lo use, pero no se mueven. Hay personas que quieren servirle al Señor, pero nunca le dicen al pastor, pastor, dígame en qué yo puedo servir en la iglesia. Dígame, yo puedo dedicar un día para ir a la obra que está allá de aquel lado. Yo puedo dedicar un día al mes. Dígame un día, pastor, que yo lo selecciono. Yo saco un permiso y voy y me pongo a la disposición del Señor. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Entonces tenemos que ponerlo en acción. Y Dios le dijo a Gedeón, dile a la gente que agarren sus trompetas, que agarren sus cántaros y que agarren sus teas. Y con eso van a ir a la batalla. Usted dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo se va a la batalla con una trompeta? ¿Cómo va a ganar la guerra con un cántaro y con una tea, con un hacho? Yo no sé cuándo conocen los hachos en los campos. ¿Verdad que sí? Un hacho de cuava. No sé cuántos los que están aquí. Estos muchachos no saben de lo que estoy hablando, los que están de este lado. Pero en los campos de nosotros, la gente se iba de un lado a otro con un hacho de cuava y esa era la lámpara, ¿sí o no? Entonces eso fue lo que Dios le dio a Gedeón para el pueblo: trompetas, cántaros y teas. Las trompetas eran para sonarla en un momento indicado cuando Gedeón diera la orden. Aquí hay una clave importante. Hay personas que no siguen órdenes porque dicen, yo no sigo a hombre. Hay personas en la iglesia que son independientes, le sirven al Señor, pero no quieren que nadie los mande, que nadie le ordene, que nadie los rija, que nadie los conduzca. Pero esto es un rebaño de ovejas y nosotros somos las ovejas del gran pastor. Y en cada congregación Dios tiene un pastor. Y en el libro de Apocalipsis, el ángel le escribe a la iglesia que está en Éfeso, que está en Pérgamo, que está en Tiatira, que está en la Odisea. Dios le escribe al ángel que está en la iglesia, al hombre que Dios ha designado para dirigir su obra. Pero ocurre que hay personas que no se dejan dirigir por nadie, porque ellos nada más se dejan dirigir por Dios. Y cuando el pastor y los líderes le indican algo, dicen, no, yo no siento eso de parte del Señor. Porque Dios tiene que hablarle a ellos directamente, no a través de otras personas. Pero esto es un problema porque Gedeón tiene 300 hombres y estos hombres tienen que hacer lo que Gedeón le está diciendo. Porque si se ponen creativos, las cosas no van a funcionar. Necesitan escuchar la orden, necesitan escuchar la voz de mando, necesitan ponerse bajo autoridad, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, se puso bajo la autoridad del Padre. Cuando dice el Salmo 42, verso 8, he aquí sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas he aquí que vengo. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en el centro de mi corazón. El Hijo dijo, yo vengo, aleluya, y se puso bajo la disposición del Padre para tomar un cuerpo humano. Y dice el libro de Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo igual a Dios, no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que despojándose de su gloria, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero Él se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta que no pudo más. Nosotros tenemos que humillarnos y ser obedientes. Tenemos que aprender a acatar orden. Si usted quiere ser líder, usted tiene que ser un buen ayudante. Si usted quiere ministerio, usted tiene que ser un buen seguidor. Porque esa es la forma como nos entrenamos para el mando, siendo mandados por otros. Y así es como el Señor lo ha determinado en su obra. Entonces estos 300 hombres, Gedeón los distribuyó en grupos de a 100, cada uno con su trompeta, con su cántaro y con su tea. Y él le dijo, háganlo. Cuando yo le diga, toquen la trompeta, todos toquen la trompeta. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos adoran a Cristo? Qué bueno sería, pastor, que cuando usted diga que todos toquen la trompeta, todos toquen la trompeta. ¿Cuántos adoran al Señor en esta noche? Qué bueno sería, hermano. Pero hay otros que dicen, ay, quiere el pastor que toquemos la trompeta. Y yo que estoy en mi edad de fiesta y yo no quiero ir hoy a tocar la trompeta. Gloria al nombre del Señor. Pero mire, hermano, en la unidad es que está la victoria. En la unidad es donde está la victoria. Porque el Señor ha establecido ciertos patrones para que su pueblo sea exitoso. Y uno de esos patrones, uno de esos formatos divinos es la unidad y el prestar atención al mando que Dios ha establecido. Entonces cuando Gedeón dio la señal y tocó la trompeta, todos tocaron las trompetas y entonces los madianitas se confundieron en su campamento. Se confundieron y cuando los madianitas despertaron con ese ruido de trompeta, se espantaron y se chocaron unos con otros y entonces comenzaron a romper los cántaros y eso es un ruido y un movimiento y todos salieron corriendo despavoridos delante del pueblo de Israel. Y ellos con sus teas ardiendo. Pero la trompeta, ¿sabe qué significa la trompeta? La proclamación del evangelio de Jesucristo. La proclamación del evangelio de Jesucristo. Todos los hijos de Dios necesitan tener su trompeta en la mano para tocarla en el nombre poderoso de Jesús. Para proclamar la gloria de Cristo a los cuatro vientos, a sus vecinos, a sus amigos, a la gente que les rodea. La trompeta de Dios es usted en este tiempo. Usted es el atalaya de Dios para anunciar a la gente que hay un juicio que viene sobre la tierra. Y mire, yo creo que ahora mismo todo el mundo está claro de que viene un juicio sobre la tierra, ¿sí o no? La gente está turbada en la calle, en las redes sociales. Ahora hay un famoso artefacto interestelar que está para atravesar nuestro sistema solar, el 3I Atlas. Y la gente está vuelto loco con eso, que llega en noviembre, que viene en octubre, que es una nave extraterrestre, y mire, la gente está vuelto loco con eso. Mientras tanto, en los Estados Unidos están persiguiendo a los inmigrantes como nunca antes en la historia de la humanidad. Israel y Gaza metido en pleito, hermanos, guerra, rumores de guerra por donde quieran. Haití, la cosa se está acabando y el mundo está patas arriba. Creo que no hay duda de que algo grande viene a la tierra. Creo que no hay lugar a duda de que algo está pasando fuera de lo natural, fuera de lo normal. Y tú y yo somos los que tenemos la trompeta del Señor en nuestras manos. Tenemos que hacerla sonar en este tiempo. Tenemos que hacer sonar la trompeta de que Jesucristo es la solución, es la esperanza. Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y el cántaro eres tú y soy yo. El cántaro es ese cántaro frágil que le da la gloria al Señor.
Como dice el apóstol Pablo, que tenemos este tesoro en vasos de barro, en cántaro de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El cántaro es nuestra humanidad y nuestra humildad. El cántaro es nuestra disposición a ser moldeados por el Señor. El cántaro representa nuestra maleabilidad. Somos de un material que el Señor puede moldear. Y me dio gusto ver los testimonios de tantas personas que han sido moldeadas por el Señor en esta iglesia. Personas que han sido restauradas. Personas que han sido hechas de nuevo, básicamente. Personas que el Señor ha hecho nueva criatura. Le ha dado familia, le ha dado norte, le ha dado orientación en esta iglesia. Porque se han dejado moldear por el Señor. Nosotros necesitamos dejarnos moldear por el Señor. Necesitamos ser maleables. Necesitamos ser suaves en la mano del Señor y ser como aquel cántaro que está dispuesto a romperse para que la gloria del Señor sea expuesta en nosotros. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, dice la palabra del Señor. Como le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? El Señor necesita hijos que sean como Jesús. El carácter de Jesús, aunque lo vemos peleando con los fariseos, lo vemos peleando con los escribas, lo vemos dando la batalla en las calles de Jerusalén, Jesús era manso y humilde de corazón. Y él lo dijo así claro en Mateo capítulo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al nombre del Señor. Ese es el espíritu cristiano. El espíritu cristiano es un espíritu de mansedumbre. El espíritu cristiano es un espíritu de humildad. Es un espíritu que se somete a la voluntad de Dios, aun cuando nosotros tengamos que sufrir por ello. Porque hay personas que no están dispuestas a sufrir el agravio. Hay personas que no están dispuestas ni siquiera a sufrir el agravio del hermano. Que si un hermano le pique el ojo se enojan. Se llenan de odio y de ira contra cualquier persona porque son intocables. Mire, Jesucristo fue el Hijo de Dios y Él vino a padecer por cada uno de nosotros. Por tanto, si el Hijo de Dios estuvo dispuesto a padecer todo tipo de oprobio y de sufrimiento, ¿quiénes somos nosotros? Para no querer soportar nada, necesitamos ser maleables, necesitamos ser humildes, necesitamos estar revestidos de mansedumbre, porque somos barro en las manos del Señor. ¿Cuánto adoran el nombre de Cristo? Pero sobre todo necesitamos al levantar, necesitamos alzar la tea del Espíritu Santo de Dios. El Señor está buscando gente llena del poder del Espíritu Santo de Dios en el día de hoy. El día de hoy requiere de hombres y mujeres que sean buscadores de Dios, que se humillen delante del Señor y que estén llenos del poder del Espíritu Santo. El tiempo no está para juegos. El tiempo está para predicar la palabra de Dios en el poder y la unción del Espíritu Santo. Necesitamos levantarnos como teas, como hachos, como esas lámparas de madera prendidas con el poder del Espíritu Santo de Dios. Como lo dijo Jesús en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que tú te llenes de su poder. Dios quiere que tú busques su unción. Dios quiere que tú busques la llenura del Espíritu Santo para que tu trompeta pueda sonar con claridad, para que tu trompeta pueda ser efectiva, para que tú puedas dar un mensaje claro a aquellos que no conocen al Señor. Porque luego hay personas y creyentes que no dan un mensaje claro. Luego hay personas que dan un mensaje confuso y que dejan a los demás preguntándose si es cristiana o no esa persona. Pero el Señor nos ha llamado para que nosotros demos un mensaje claro bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí son trompetas de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí son cántaros del Señor? ¿Cuántos de los que están aquí son teas ardiendo en el fuego del Espíritu Santo? Ponte de pie en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, 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 Espíritu Santo de Dios.
Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, porque tú has levantado un pueblo aquí en Remanso. Aleluya, un pueblo que es trompeta de Dios en este sector, en esta comunidad. Tú has levantado, Señor, una iglesia que es trompeta tuya en este sector del Distrito Nacional. Aleluya. Padre Celestial, para que lleve tu palabra, Señor, en Santo Domingo Oeste. Para que lleve tu palabra con poder, aleluya, con autoridad del Espíritu Santo. Padre Celestial, pero con esa misma humildad que mostró Cristo. Una humildad que nos caracteriza. Una humildad, aleluya, que hace que los demás digan verdaderamente: aquí hay un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios, que me muestra el carácter de Cristo, con su integridad, con su dulzura, con su mansedumbre, con su paciencia, con su amor. Aleluya. Padre Celestial, glorifícate, Señor, en cada vida en Remanso. Permite, Señor, que los que están rezagados puedan decir, Señor, como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Puedan decir: pastor, yo estoy dispuesto, estoy dispuesta a hacer la voluntad del Señor. ¿Dónde puedo apoyar la obra de Dios? ¿Dónde puedo poner en acción la fe que he recibido del Señor? Porque quiero poner mi cántaro a la disposición del Señor. Quiero poner mi tea para que otros vean el camino que conduce a la salvación. Aleluya, 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 aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, enciende cada vida en este lugar. Enciende cada vida en este lugar con tu poder. Enciende cada vida en este lugar con tu gloria, para que cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta congregación y congregaciones afiliadas a Remanso de Dios, Padre, puedan dar una tonada clara como trompeta de Dios. Aleluya, en el sector donde tú lo has puesto para trabajar y hacer tu obra. Con humildad, con mansedumbre, mostrando el carácter de Cristo a un mundo que está confundido, desorientado y que está en tinieblas. Que esta iglesia pueda seguir siendo una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que la gloria de Dios resplandezca. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por Remanso de Dios. Gracias por sus pastores. Gracias por sus diáconos, por sus líderes. Gracias por sus equipos de trabajo, Señor. Gracias por su membresía, por los nuevos creyentes. Gracias, Señor, por lo que tú traes a la salvación en esta iglesia. Gracias por lo que tú añades, Señor, a esta iglesia cada día para ser salvos. Padre, que podamos seguir contando años de éxito y de victoria, Padre, con hombres y mujeres que sean trompetas de Dios, que sean cántaros humildes, sencillos, pero llenos del poder y la unción de tu Espíritu Santo, para extender tu reino en este lugar y allende los mares. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde.